¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta, sexta semana de, las ciencias sociales que ha convocado el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales, el COMEXO, y en donde el cuerpo académico, escenarios de la comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, del área académica de comunicación, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha decidido participar con el coloquio, relacionado con la investigación en comunicación, género y educación. En este, coloquio, agradezco mucho la participación de todos, mis compañeros, integrantes del cuerpo académico, para que se lleve a cabo este, coloquio y esta participación tan importante de esta sexta semana, pero sobre todo también de el poder comunicar y compartir entre nosotros los proyectos de investigación que estamos realizando y en donde también no solamente se cuenta con la participación de los integrantes del cuerpo académico, sino también de los profesores del área de comunicación, de la licenciatura en comunicación, quienes están con nosotros también dialogando sobre el trabajo que están realizando desde diferentes áreas de conocimientos, desde diferentes disciplinas. Por supuesto que también agradezco la participación en este caso de la maestra Itzel Leiva Hernández, quien estará moderando esta mesa y quien posteriormente, bueno, pues también les daremos a conocer que estaremos realizando un compendio por escrito para poder dar a conocer todos los trabajos que se han realizado, pues, en este coloquio. Agradezco mucho a todos ustedes su participación en esta mesa y, por supuesto, de la interacción que podemos lograr con el diálogo de nuestro trabajo. Muchas gracias. Adelante, Itzel, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a la mesa de trabajo, comunicación y educación. Para comenzar, cedemos la palabra al maestro Mauricio Ortiz Roche. Adelante. Muchas gracias, maestra Itzel. Buenas noches a todas, a todos. Gracias a la doctora Sandra Flores por la invitación y saludo también a la maestra Marta Vanessa Durán, profesora de asignatura de nuestra licenciatura. Voy a compartir pantalla. Yo voy a platicarles sobre un estudio que llevamos a cabo en el área académica, en donde medimos la satisfacción hace algunos semestres de nuestros estudiantes de la licenciatura en comunicación y en ese momento la licenciatura en ciencias de la comunicación. Si ustedes me dicen si ya se está viendo, ¿verdad? Sí, adelante. Gracias. Es el estudio sobre el Sí. nivel de satisfacción de las y los alumnos de las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, que todavía estaba en ese tiempo vigente, y la licenciatura en Comunicación en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, para dar inicio, les comento que el objetivo general de este estudio, de esta investigación que llevamos a cabo, es conocer el nivel de satisfacción de las y los alumnos de las licenciaturas en comunicación acerca de la calidad de los servicios que nosotros como área académica ofrecemos a nuestros estudiantes y, por lo tanto, medir su sentido de pertenencia y su satisfacción. Es decir, qué tan satisfechos estaban en ese momento nuestros estudiantes con todos estos servicios que nosotros les ofrecemos dentro del programa de comunicación. Bueno, tenemos algunos apartados teóricos. Nosotros decidimos sumar estos apartados para investigar qué tanto estaban satisfechos o no, como ya lo comento, o más bien iniciamos con los servicios institucionales, que estos, al presentarse de manera adecuada dentro del programa de la licenciatura en comunicación, coadyuvan en parte a la aprehensión de esta identidad y pertenencia de los estudiantes y el papel fundamental también de las instituciones de educación superior en este tema. Si los estudiantes muestran este sentido de pertenencia desarrollado, seguramente tendrán un mejor acercamiento y respuesta social a la demanda externada por, en su momento, los empleadores o los interesados en contratarlos.
También los especialistas, en este caso especialistas de comunicación, que poseen destrezas comunicativas en los contextos donde se desarrollan profesionalmente y generarán procesos de intercambio, producción, consumos simbólicos, interactividad, entre otras cuestiones, con la intención de producir transformaciones en las percepciones culturales. Asimismo, los especialistas en comunicación generan redes de comunicación social a través de las cuales satisfacen necesidades de contenido de los seres humanos. Estas permitirán comprender el porqué de la realidad de cada uno de los contextos en el que se van a desarrollar. Posteriormente hablamos un poco sobre cultura organizacional, este elemento que es fundamental en la comunicación organizacional, y se ha percibido esta cultura de diferentes maneras. Ha sido vista desde la identidad corporativa como un elemento que forma parte de la organización, tanto de su estilo como del comportamiento hasta la razón de ser de cada uno de los sistemas. Para Robbins se puede iniciar definiendo a la cultura como la suma de significados, ideas e interpretaciones que son parte de quienes integran las organizaciones y además determinan las relaciones internas y externas. Esto significa que quienes integran a la organización o tienen algún tipo de vínculo tendrán presente a la cultura en todo lo que perciban. No importan los orígenes ni la jerarquía que ocupen en este sistema. Después hablamos un poco del contexto del programa, que serían los antecedentes. Es muy breve y muy rápido. Inicia la primera generación en en el semestre enero-junio del 2001. En el 2005 se lleva a cabo el primer rediseño, como se marcan en los programas educativos, en las acreditaciones. En 2007, además de que se evalúa a través de los CIES, se acredita el programa por el Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación, el CONAC. En 2012 se reacredita y en 2015 se lleva un nuevo rediseño. Ajá. Cabe mencionar que en este momento estamos en un rediseño también después de los 5 años de este último que se llevó a cabo. Entonces, esos son los antecedentes en general y posteriormente hablamos un poco sobre cómo está conformada en su personal el área académica de ciencias de la comunicación. Son alrededor de 600 estudiantes, alrededor de 63 profesores y tenemos 4 administrativos. Esto se menciona para conocer este sentido de pertenencia que ya les había hablado, y este sentido se puede mencionar que remite a la conducta e interpretación de una realidad ante necesidades reales de quienes integran la organización y toman una postura. Es decir, es el sentir o percibir una necesidad y saberla como satisfecha para que las personas se sienten motivadas e identificadas. Esto es lo que estoy diciendo, la satisfacción, que es la percepción del cliente o de los públicos internos sobre el nivel en que se cumplen sus expectativas. Posteriormente, después de armar esta propuesta teórica, diseñamos una investigación de manera cuantitativa. Levantamos las encuestas en abril del 2019. Se hizo a 469 estudiantes de un universo de 600. Fue a través de una escala de Likert. El total de encuestados fueron 251 mujeres y 218 hombres de 16 a 29 años, y posteriormente este sería el instrumento que nosotros realizamos, en donde después de identificarnos, solicitamos el sexo, la edad, el semestre, el grupo, y algo bien importante que lo decidimos es preguntar si había sido su primera opción, puesto que para ingresar a la universidad se pide una primera opción, pero también puede existir una segunda y hasta tercera opción para que no se queden fuera, como parte de la responsabilidad social de la universidad. La escala fue de muy malo a muy bueno, y hicimos algunas preguntas en relación a, lo pongo de este lado, la satisfacción con las aulas, con los talleres, el equipo tecnológico, la forma en que dan las clases sus profesores, le llamamos cátedra, el trabajo social, las tutorías, el préstamo de equipo, las asesorías, la coordinación, la atención y la satisfacción en general. Estos fueron nuestros resultados, en donde va de muy malo a muy bueno.
Y bueno, estos fueron nuestros hallazgos. En primer lugar, encontramos una gran disposición de los alumnos para participar. Hicimos un apartado también de comentarios en donde se explayaron también algunos de manera muy extensa. Las respuestas con mayor frecuencia fueron bueno, que sumado al muy bueno sumó el 50%, y con la suma de los regular, malo y muy malo encontramos el otro 50%. Contra las cifras negativas de infraestructura, talleres y equipo tecnológico, el éxito del programa educativo se sustenta en el compromiso personal, profesional e institucional del profesorado. Fue uno de los mayores hallazgos que encontramos. Posteriormente, en relación a lo que ya les comentaba de los apartados para hacer comentarios, de estas 469 encuestas, solo un 28% realizaron comentarios, algunos positivos neutros y algunos otros negativos. Y bueno, y sabíamos que iba a suceder esto, que cuando se les abre esta oportunidad, generalmente son áreas de oportunidad que tenemos dentro del programa educativo. Finalmente, las conclusiones: la percepción del servicio va a bueno el 36%, a muy bueno el 14%, igual a 50% de satisfacción, y como ya lo había comentado anteriormente, el resto suma el 50%. 5 de cada 10 alumnos no están completamente satisfechos con la licenciatura, ya que sumados el muy malo, malo y regular, dan un total del 53%. Es importante que las y los académicos se involucren más en el quehacer cotidiano del área y mejoren su actitud y su pertenencia. Y finalmente, se deben tomar acciones para la mejora dentro del área académica con el fin de elevar la calidad con la que se atiende a las y los alumnos. Posteriormente a esta actividad que llevamos a cabo, se hicieron algunos proyectos para mejorar algunos de los talleres de fotografía digital y el centro de cómputo, en donde de manera extraordinaria se adquirieron 32 computadoras con software especializado en diseño, en edición de video y en edición de audio. Y bueno, se están llevando a cabo otras acciones para la mejora de nuestro programa educativo. Por su atención, muchas gracias, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Agradecemos la participación del maestro Mauricio y en un momento más vamos a dar continuidad al programa dándole la bienvenida a la doctora Marta Vanessa Durán Rodríguez, quien nos compartirá el tema Migración y bilingüismo en el marco de la pandemia, un estudio etnográfico con niñas y niños de San Bernardino, California, Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, ¿se puede ver la presentación? Sí. ¿Sí se ve? Ah, perfecto. Sí, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Me da mucho gusto poder saludarlas y agradezco mucho la oportunidad de participar en esta sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Yo les voy a platicar sobre un proyecto de investigación muy interesante que estoy realizando sobre migración y bilingüismo en el marco de la pandemia, y este es un estudio etnográfico con niñas y niños del condado de de San Bernardino, California, Estados Unidos. Y bueno, aquí les presento les presento una fotografía panorámica de lo que es la ciudad de San Bernardino. Y bueno, con relación a lo que vamos a estar revisando, hablando de las ciencias sociales, quisiera comenzar citando a Wallerstein, que nos dice que hoy el problema en el estudio de las ciencias sociales es el de escapar a las constricciones pasajeras de lo contemporáneo para llegar a interpretaciones más duraderas y más sutiles de la realidad social. Y hoy sabemos que en la medida de lo que estamos viendo y viviendo, pues los cambios son rápidos. Después de la pandemia, hubo muchos cambios en las interacciones sociales, y bueno, parte de eso es lo que queremos estudiar. Como introducción les comento que el origen de este trabajo se derivó de una visita a justamente este condado, en donde pude conocer a niños y niñas de familias mexicoamericanas que antes de la pandemia hablaban fluidamente español e inglés. Son niños de segunda infancia, entre 6 y 11 años, y después de la pandemia ya no quieren hablar, o así lo han externado, no quieren hablar español. De hecho, 2 de ellos me dijeron en inglés, I don't like speak Spanish. Entonces ellos ya no quieren hablar español
Y justamente ahí surge el interés por hacer esta investigación y saber qué fue lo que ocurrió, qué cambios ocurrieron a partir de lo que vivieron en 3 ámbitos específicos, que sería el hogar, o sea, la casa, la familia en sus interacciones y la comunidad, sin olvidar lo que ocurre también en el ámbito escolar. Por ello, el propósito de esta investigación justamente es analizar los cambios en el bilingüismo de estos niños y niñas de familias mexicoamericanas o en segunda infancia de este condado, para saber qué pasó y si esto se derivó a partir de los cambios que se hicieron durante la pandemia. Les comento que antes de la pandemia, estos niños y niñas tenían muy diferenciados los espacios físicos en donde hablaban o un idioma o el otro, pero después de la pandemia, al parecer estos límites se desdibujaron y entonces ahora parece ser que todo tiene que ser en inglés, o al menos así lo están asumiendo. Y es que, bueno, durante la pandemia les dieron dispositivos como tabletas y computadoras en donde ellos, aunque tenían clases en español, finalmente terminaron hablando inglés también dentro de la casa, donde era el ámbito y el espacio donde se hablaba español fluidamente entre abuelos, padres y nietos, pero ahora pues es diferente. Por eso quiero comentarles datos relevantes de esta ciudad. ¿Por qué San Bernardino? Bueno, pues San Bernardino es el 5º estado más poblado de California, con más de 2 millones de habitantes. También el porcentaje de población hispana en San Bernardino es del 39.4%, y esto representa la tercera parte de todo el estado de California. Una disculpa por el ruido externo, no sé si se escuche, pero bueno, no lo puedo controlar. Otro dato importante es el porcentaje del total de la población con origen hispano o latino en California. Es más del 50% de hispanohablantes, entonces es un condado muy importante por el número de personas que hablan el español. Y también es el condado número 10 de 58 del estado de California en la lista de población latina o hispana. Finalmente, San Bernardino posee el porcentaje del 22.2% de personas menores de 18 años, lo que representa pues casi una cuarta parte de la población del condado, y esto nos interesa porque justamente las personas con las que vamos a estar trabajando pues son niños y niñas, decíamos, en segunda infancia. Bueno, por ello es que necesitamos revisar algunos antecedentes para poder entender la cuestión del bilingüismo, y es que no se puede hablar de bilingüismo en este condado, es más, en el estado de California, si no hablamos o no identificamos el proceso migratorio que se ha dado de México a Estados Unidos durante muchas décadas, en algunas de ellas, como por ejemplo los 50s y los 80s, con programas específicos entre gobiernos para que hubiera una migración, sobre todo para trabajar en el campo, pero posteriormente, pues como hoy lo estamos viendo, hay un flujo enorme de personas que buscan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, Tuirani Ávila, en su obra Migraciones Internacionales, nos dicen que estos flujos de cruces fronterizos pues se han visto acompañados de cuantiosas corrientes migratorias, decíamos de sur a norte, y lo que las personas buscan es cambiar de residencia o trabajar en el país del norte por la búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no? Y también, bueno, sabemos que este fenómeno migratorio responde a interacciones de diversas naturalezas, como la económica, la social, la cultural, la demográfica, y no solo del lado de Estados Unidos, sino también del lado de México. Y esto es importante considerarlo porque se genera un sistema migratorio con elementos asimétricos, es decir, que las interacciones que viven estos niños y niñas del otro lado de la frontera no eximen o excluyen lo que ocurre de este lado de la frontera en México. Por eso el interés de conocer justamente qué está pasando o qué ha pasado con ellos a partir de los cambios que vivieron específicamente en la pandemia o durante y después de la pandemia. Otro aspecto importante es que, bueno, ya decíamos, tanto los gobiernos de México como Estados Unidos a lo largo de las décadas, pues han tenido diferentes estrategias, ¿no? En un intento de regular el flujo migratorio, pero bueno, como hoy vemos, pues está desbordado el tema, y además, pues esto produce una serie de otros impactos o fenómenos que también merecen ser estudiados. Y bueno, en el libro
del el pasaporte, la maleta y la barbacoa, también la autora Karina Pizarro menciona que es necesario en los estudios de migración que se tomen en cuenta pues los procesos de los flujos migratorios, no solo las relaciones económicas, sino también las relaciones de asimilación y adaptación cultural. Y bueno, las cuestiones de espacio y distancia también es importante porque aunque viven en Estados Unidos, muchas de sus prácticas cotidianas, por ejemplo, las celebraciones, las fiestas, son como si estuviéramos en una casa mexicana con comida, música, dinámicas que se llevarían a cabo en cualquier hogar de la República Mexicana. Y bueno, también Mario Chen, el autor, señala que las oportunidades en la educación de los jóvenes, pues ahora implican o requieren el uso de dos lenguas. La primera sería la lengua materna, que en el caso de estos niños y niñas con los que estamos trabajando, fue el español, pero en un periodo muy corto, y luego ya vino el inglés. Y entonces, en este punto también nos interesa considerar que si la educación, como lo menciona Molina y Hernández, hay una necesidad de una educación bilingüe que llene las expectativas no solo cognitivas, sino también comunicativas de los estudiantes para que ellos en el futuro puedan tener mejores y mayores oportunidades, sobre todo laborales. Pero no solo eso, sino también de interacción y de reconocimiento de su espacio, de su comunidad y de las cuestiones sociales y culturales. Por eso es que la pregunta de investigación es saber qué cambios en el bilingüismo de las niñas y los niños mexicoamericanos de segunda infancia del Condado de San Bernardino ocurrieron a partir de los procesos mediados con la tecnología digital en la educación durante y después de la pandemia. ¿Cuál es la justificación en términos de las ciencias sociales? Bueno, pues cito nuevamente a Wallerstein, quien nos dice que hoy hace falta un trabajo colegiado, multidisciplinar, y no porque no se haga, ¿no? Sino porque en realidad habría que poner más empeño en los temas que se están trabajando, no solamente los que siempre han trabajado las ciencias sociales, sino temas como el género, justamente que ocupa esta semana, ¿no? Y también cuestiones culturales o de las culturas, necesidades de pueblos y grupos y movimientos también, ¿no? Que tienen que ser observados, estudiados y analizados no solo por instituciones universitarias, sino hacer un seguimiento en donde se les dé la importancia de vida y donde sobre todo haya un corte de tipo transversal en el estudio, en donde en un plazo no mayor de 5 años se puedan acumular o se puedan producir conocimientos que sean de interés para toda la sociedad, pero en particular de estas con las que trabajamos, y que además estén profesores capacitados, involucrados en estos procesos de investigación, para que pues la nueva ciencia social, por decirlo así, se reoriente justo hacia las necesidades que estamos viviendo en el arranque del siglo XXI, lo cual pues esta investigación pretende contribuir en esa medida. Y bueno, aquí planteo algunos aspectos muy sobresalientes de lo ocurrido a partir de la pandemia del COVID. Por ejemplo, la UNICEF reconoce que hubo un cambio en las realidades de las personas, los grupos etarios, y donde, bueno, también se afectó el presente y el futuro de los niños. Por otro lado, UNICEF también menciona que la segunda infancia, es decir, de los 6 a los 11 años, es un periodo en donde se tiene que consolidar el desarrollo físico, intelectual y emocional de estos niños y niñas. Por lo tanto, el hecho de que dejen de hablar una lengua u otra, o que discriminen una lengua sobre otra, o prefieran, eso puede ser determinante, sobre todo para el poderse integrar en una sociedad, tener una vida social y en una sociedad plurilingüe. Y bueno, también este tema es importantísimo para los estudiosos de las ciencias sociales, ya que, como sabemos, el contexto es determinante, pero también los elementos que lo conforman, y ahorita más adelante vamos a ver desde qué perspectivas lo vamos a considerar. Por ejemplo, tenemos o trataremos en esta investigación diferentes ejes, por ejemplo, el eje de la migración, en donde tenemos claro que la migración entre México y Estados Unidos obedece al modelo neoliberal, ¿no? Que ha permitido que, bueno, sí se desarrolle económicamente el sistema capitalista, pero por otro lado ha dejado en desventaja a muchos grupos y a muchas personas que por lo mismo han tenido que volverse inmigrantes, o como les llaman, los migrantes latinos, ¿no? Otro aspecto importante también tiene que ver con cómo esta migración ha desplazado a diferentes grupos de personas y ha producido nuevas interacciones, y sobre todo pues a partir de la pandemia, donde mucha gente
se vio también en la necesidad de buscar nuevas fuentes de empleo, y por lo mismo, pues, migrar. Tenemos otro eje, que es el eje del bilingüismo, que también vamos a considerar justamente porque, pues, hablar del bilingüismo es hablar de un fenómeno que tiene que ver con la interacción y los procesos comunicativos, y también establecemos que hay una diferencia entre lo bilingüe y el bilingüismo, en tanto que lo bilingüe pues se aplica a quien ya posee las habilidades de comunicación oral, escritura, auditiva y lectora, pero el bilingüismo se plantea como las habilidades en el desarrollo, sin aún estar consolidadas en la persona. Por eso es que aplicándolo a los niños y las niñas, hablamos del término de bilingüismo. En cuanto al eje de la segunda infancia, pues también UNICEF señala que en este periodo se consolida el desarrollo intelectual y emocional. De ahí que esta investigación cobre relevancia, porque además, pues esto les permitirá a los niños y a las niñas en el presente y en el futuro integrarse a una comunidad como es la de San Bernardino, en donde confluyen muchas lenguas, pero mayoritariamente es el español. Y bueno, también como parte de las integral de la vida de las niñas y los niños, pues está el papel de la escuela, en donde también identificaremos cómo se dan estas interacciones y el uso de ambas lenguas, ¿no? En este ámbito. Y bueno, la UNICEF señala que la segunda infancia es crucial en la consolidación de los niños y las niñas, de su ser, su esencia y su personalidad. Por ello también es que este trabajo, pues justamente se enfoca a trabajar con estas personas. En el caso del eje de la educación, pues se reconoce que existen diferentes políticas sociolingüísticas que permiten darle, por ejemplo, relevancia a la figura del educador, quien tiene la obligación de dominar ambas lenguas o las lenguas en las que tenga que dirigir su mensaje o su proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de el aula, pero también sabemos que esto impacta en los saberes y las habilidades de socialización. Y bueno, por otro lado, también sabemos que en Estados Unidos la enseñanza de las lenguas extranjeras comienza desde la primaria y se va ampliando. De hecho, estos niños y niñas con los que estamos trabajando, están en modelos educativos en donde se les empieza enseñando todo en español, y conforme van subiendo de niveles segundo, tercero, cuarto, se van invirtiendo los porcentajes, en donde ahora cada vez se les enseña menos en español, más en inglés, hasta que ya todo el programa se les imparte completamente en el idioma inglés. Por eso también citamos que es imperante que en la educación se tome conciencia del discurso multicultural, que por otro lado no es lo mismo que la pluriculturalidad, pero sí es importante reconocer los movimientos sociales, la integración de diversos grupos lingüísticos y culturales, y que también en la educación existen dimensiones jurídicas y sociales de los derechos de los pueblos que no siempre se reconocen. Bueno, finalmente el eje de la pandemia, en donde, bueno, pues también podemos identificar que es la primera en la historia con un carácter totalizador y simultáneo en el planeta, que cambió el rumbo de la sociedad y también los tipos y formas de interacción. Y por otro lado, bueno, pues aprendemos, o también la CEPAL en su informe del 2020 nos dice que la pandemia irrumpe en un escenario económico, pero no solo económico, sino también social y político complejo, porque pues ya veníamos con problemas sociales importantes, pero ahora se da más el bajo crecimiento, el aumento de la pobreza, la inseguridad, y bueno, lo que nosotros estamos viendo cotidianamente a partir también de los procesos migratorios. Y finalmente, bueno, pues Consuelo de la Torre, en el artículo El cuidado de la vida en común en tiempos de pandemia y pospandemia, apunta que la responsabilidad es de educación y cuidado de la población infanto-adolescente, que producto de la suspensión de las clases presenciales en los colegios y escuelas quedó recluida al interior de los domicilios. Y es que también dentro del hogar se gestaron diferentes interacciones, y sobre todo la forma de la representación de la vida que estaba fuera del hogar en inglés y ahora entra al hogar en inglés, y entonces pone por un lado el español, pues obviamente generó cambios importantísimos que son los que queremos trabajar en el ejercicio de campo, de investigación de campo, que es el siguiente paso de esta investigación. Bueno, para que puedan ustedes identificar, aquí tenemos otra foto de una foto de un aspecto de San Bernardino, donde podemos ver las típicas palmeras californianas, y en el mapa que les presento del lado izquierdo podemos ver todos los condados de California en los diferentes colores, pero si ustedes ponen atención en la esquina inferior derecha,
van a encontrar en color verde el condado de San Bernardino, que es el más grande y que, como bueno, ya vimos, tiene la mayor población de habitantes que hablan el español. Ya para terminar, las conclusiones preliminares es que al concluir esta investigación, pues vamos a conocer las aproximaciones teórico-conceptuales que nos van a permitir explicar qué ocurrió con estos cambios en el bilingüismo de estos niños y niñas. A partir de la pandemia y después de la pandemia, también vamos a ver qué ocurre en su entorno, hablando no solamente del hogar o la casa y la familia, sino también la escuela y la comunidad, y qué ocurrió en los términos de los procesos comunicativos dentro y fuera de los planes de la educación. Y bueno, también buscaremos conocer las características del contexto sociodemográfico y cultural de esta ciudad, por lo que haremos este trabajo etnográfico de ir al lugar y empezar a hacer un trabajo descriptivo sobre lo que se vive y cómo se vive en este periodo pospandémico, para, bueno, al final tener resultados que nos permitan comprender cuáles fueron los cambios, a qué se debieron y cuáles están siendo los efectos que está teniendo en estos niños y niñas que pues siguen creciendo y que durante la pandemia pues experimentaron diferentes cambios en sus procesos comunicativos. Y pues esto sería todo. Yo les agradezco su tiempo, su atención y bueno, pues ahí está el contacto para cualquier duda o comentario que se pueda sumar. Se los voy a agradecer. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora, por esta participación. Dando continuidad a nuestro programa, vamos a brindarle la más cordial bienvenida al doctor Raúl Arenas, quien nos presentará el tema Representaciones sociales del arte contemporáneo en la ilustración del primer libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública en México. Adelante, doctor. Muchas gracias, pues les voy a presentar el tema Representaciones sociales del arte contemporáneo en la ilustración del primer libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública en México. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer un recuento muy rápido de cómo surge esta idea de presentar una portada innovadora en el primer libro de texto gratuito que se edita por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en México en el año de 1960. Esto desde el 59, bueno, por mandato presidencial, pues se pide que se busquen a los mejores pintores de la época para poder buscar el retrato adecuado que pueda ilustrar justamente esta portada. En esta primera edición del libro de texto gratuito se aprecia una icónica ilustración realizada por David Alfaro Siqueiros, en la que retrata a Miguel Hidalgo, a Benito Juárez y Francisco I. Madero. Cada imagen analizada en este trabajo a la luz de las teorías de las representaciones sociales. Siguiente, por favor. En México, bueno, se ha caracterizado porque incluso de la conquista, creo que se pasó otra diapositiva, pero bueno, se caracterizó por tener muy claros estos espacios de aprendizaje, incluso pues antes de la llegada de los conquistadores, y estos esfuerzos se tradujeron en años, en siglos, para que por fin después de la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, pues se hicieran algunos trabajos para poder hacer llegar la educación gratuita en México, y fue hasta 1960, como les comentaba, que se edita este primer libro de texto gratuito. Y bueno, hablábamos que para poder entender este análisis tenemos que basarnos en algunas teorías de las representaciones sociales, eh, las cuales pues se representan en gran medida por los aportes de Moscovici, pero también de Durkheim, Bruhl, incluso Freud y Piaget desde el psicoanálisis. Y pues vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre estas teorías de las representaciones sociales que surgen en Francia y que proponen diferentes categorías de análisis para este trabajo, como son la composición, la proporción, el cromatismo y la retórica. Estas tres unidades de análisis nos van a permitir entender desde dónde partimos para analizar este retrato, esta portada icónica. Siguiente, por favor.
Bueno, todos los contenidos, aun cuando hablemos de fondo y forma, van a exaltar la mexicanidad y la unidad nacional. Los componentes de los que les hablaba, que son la composición, proporción, cromatismo y retórica, son retomados por Zoraida Vázquez, por Weiss, por Álvarez de Testa y Dalila Chin. La obra mencionada pertenece al arte contemporáneo porque se considera contemporáneo toda aquella manifestación artística que va a responder a la conciencia cultural, social, de acuerdo a las necesidades sociales y políticas de la época. Es así que estos procesos creativos van a hacer referencia a instituciones culturales que entienden el arte y que van a redefinir el papel del artista, presentando al arte en sí mismo y a través de una democratización y fuera de toda estructura jerárquica que va a diversificar en mucho y en mayor medida la recepción de esta obra. Siguiente, por favor. Esta teoría de las representaciones sociales va a intentar explicar cómo se construye socialmente la realidad mediante esas distintas formas de concebir el pensamiento y también las dimensiones sociales que construyen la realidad. Entonces, la noción de las representaciones sociales se van a relacionar íntimamente con una evolución cognitiva del sentido común, pero en su expresión más vanguardista. Así, el conocimiento va a desarrollar sus propias reglas a través del lenguaje y mediante distintas formas discursivas, comunicativas, constituyendo diferentes universos de conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí nos vamos a ir propiamente a la composición de esta obra que ilustra la portada del primer libro de texto gratuito en México y que se basa en una corriente denominada muralismo. Las categorías de análisis, como ya lo mencioné, son la composición y proporción, el cromatismo y la retórica. Cuando hablamos de la primera, que es composición y proporción, vamos a analizar el tamaño y la jerarquía de las imágenes para saber exactamente cuál es la proporción que guardan las imágenes de la portada que vamos a analizar y qué relación tienen entre sí. El cromatismo nos va a ayudar a entender la importancia de los colores que se emplean y va a denotar información importante en la creación del mensaje de esta obra. Finalmente, la retórica va a ser analizada a través del uso de las imágenes que se refieren en esta obra y vamos a entenderlas a través de la metáfora y la alegoría. Siguiente, por favor. El marco metodológico va a ser a través de estudios empíricos que manifiestan un carácter diverso de contenidos que se van a asociar a la referencia de las representaciones de algo, ya que existen contenidos que van a adquirir mayor legitimidad que otros y se construyen a partir de aquellos hechos cotidianos que se observan y que son tangibles. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ya esta primera portada del libro de texto gratuito. Podemos ver que el nombre es mi primer libro de primer año, incluso la letra es cursiva, que vale recalcar, es la letra que se usaba y que se enseñaba en las instituciones de educación pública en México en aquella época. Ahí tenemos los datos de la obra. Siguiente, por favor. En cuanto a las categorías de análisis de esta portada, vamos a ver que la composición y proporción nos va a dar una idea de por qué hay diferentes dimensiones en los personajes que se presentan en esta obra. Es decir, hay tres personajes que reconocemos como íconos de alguna época en México y que guardan una debida dimensión entre ellas. El cromatismo lo vemos claramente en la portada, verde, blanco y rojo, los colores que sobresalen y que pues no están ahí nada más por casualidad. Y en la retórica vamos a poder encontrar el sentido figurado, el sentido connotativo de las figuras retóricas empleadas en esta obra. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a identificar primeramente a Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero. Y pues hay autores que nos dicen que lo no familiar se hace familiar mediante las representaciones sociales, ya que se va internalizando algo desconocido
y al paso del tiempo lo vamos integrando a nuestro nuevo sistema de representaciones precedentes del individuo y de esta manera se va consolidando la parte dinámica del proceso de representación. Así, la apropiación de estas representaciones sociales y el intento que se tiene de legitimarlas. Es una actividad que las instituciones, como las escuelas de pensamiento, las iglesias o los partidos políticos, siempre toman muy en cuenta. Siguiente, por favor. En cuanto a la composición y proporción de esta obra, vamos a encontrar a los tres actores clave en la historia del país, según la versión oficial que nos han inculcado a través de la Secretaría de Educación Pública, y destacamos los colores patrios, verde, blanco y rojo. La medida distinta que hay entre cada uno de los personajes, incluso los colores de la tez que tienen ellos, pues son muy claros. Se advierte un tamaño más pequeño en el busto de Miguel Hidalgo. Enseguida, por tamaño es el de Benito Juárez, con proporciones mayores, y el tercero, el de Francisco I. Madero, con un tamaño mayor al de los dos anteriores. Esto va a dotar de un sentido progresivo que implica todo estudio a través de representaciones sociales. Y aquí lo que estamos viendo es probablemente la consolidación o lo que se intentaba como consolidación del Estado mexicano con las características que pretendían responder a la época en que se editó el libro y a la concreción de un partido político que en ese entonces se llamaba Partido Nacional Revolucionario, PNR, fundado en 1929 y que se convierte en el actual Partido Revolucionario Institucional PRI. Y que esto, en cuestión de la proporción y los tamaños de los personajes, va a jugar un papel muy importante en la obra, pues va a connotar jerarquía o importancia en cada uno de los personajes célebres y la relación de cada uno de ellos con el poder. Siguiente, por favor. Vamos a analizar entonces la imagen completa de este mural. Fíjense, aquí tenemos a los tres personajes de los que hablábamos, con las proporciones que estamos refiriendo, lo que está connotando cada una de ellas, y veamos qué encontramos ahí. Aparte de los tres bustos, encontramos algunas imágenes ahí en color verde, blanco y rojo, que vamos a analizar en este momento. Siguiente, por favor. Aquí notamos una figura que parece una figura humana, que está levantando algo en la parte de su espalda. Siguiente, por favor. Acá notamos en esta parte blanca una especie de alas. Siguiente, por favor. Y en esta parte en color verde, lo que se está señalando ahorita en la imagen, pues al parecer parece una mano, un puño que está cerrado. Siguiente, por favor. Bueno, advertimos los tres colores emblemáticos de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo. Y para este trabajo vamos a retomar la psicología del color propuesta por Calvo en 2008, donde dice que el blanco pues, es el color perfecto, absoluto, puro, que no encierra ninguna cuestión negativa, se considera el color del bien y la honradez. Otorga alguna idea de pureza, modestia, es positivo, estimulante, luminoso, brillante, inocente y nos da una sensación de verdad. Siguiente, por favor. El verde que se relaciona directamente con la naturaleza, la vida, la juventud, la lealtad, la esperanza, la resurrección, y también se utiliza como símbolo de inmortalidad. Era utilizado por medio de la corona de olivos para representar la victoria y también fue un color sagrado en alguna otra época. Brinda tranquilidad y seguridad. Representa lo agradable y la tolerancia. El rojo simboliza fuego, sangre. Se considera que el color de la sangre fue usado por grupos primitivos para defenderse de la naturaleza como señal de peligro. Forma asociaciones duales como poder, masculinidad, ira, crueldad, salud, belleza, amor, felicidad. Y también refiere a una dimensión política. Se relaciona mayormente utilizado en las banderas, ¿no? Las banderas rojas se relacionan con la guerra. Siguiente, por favor. Y en cuestión de retórica, vamos a encontrar algunas metáforas y alegorías.
En la imagen completa que les acabo de mostrar se observa esa silueta humana en color rojo que realiza una fuerza hacia sí mismo. También se ve una mano empuñada en color verde que se contrapone a esta fuerza de la que hablamos, con la que la figura humana resiste el peso, así como la alegoría de una ala blanca situada al lado izquierdo del busto de cada personaje. Es importante destacar que esta figura humana tiene un peso visual muy importante en la composición de la obra, no solamente de manera orgánica, sino por la tensión de las fuerzas, la posición, la dirección y el espacio que posee, pero también por el color que psicológicamente significa y singulariza y atrae. Siqueiros se caracteriza no precisamente por sus alianzas con el poder, sino más bien por su carácter rebelde, comunista, contestatario y crítico. Y en cuestión de la retórica, la construcción de este discurso que implica visibilizar los conceptos a los que se alude, pues habla de una capacidad del discurso para argumentar con las evidencias que se tienen aquí. Siguiente, por favor. Esto no es algo nuevo, esto lo veíamos pues desde la época, desde otros siglos, por ejemplo, cuando Miguel Ángel en la Capilla Sixtina plasma ciertos desacuerdos que tenía con el Papa, con el Papa Julio II, cuando desafía a través de la colocación de dos ángeles que acompañan al profeta Zacarías, y uno de esos ángeles realiza un gesto inmoral para la época. Esta seña del ángel se conoce como el higo, y de acuerdo a la interpretación del signo, en la antigua Roma el higo se le conocía como manus obsceno, razón por la cual Miguel Ángel tuvo una disputa y serios problemas con el Papa. Siguiente, por favor, aquí vamos a ver la seña del higo. Ahí está, en la manita del ángel. Entonces, como ven, esto no fue algo nuevo, sino que ya tenía antecedentes importantes. Y como conclusiones, vamos a reconocer que existen significados, códigos, símbolos que se utilizan por grandes artistas para que sus obras tengan una serie de resignificaciones que se van a adquirir a través de las ilustraciones de artistas que hemos mencionado, y que impregnan en su arte ideales nacionales o ideales personales, incluso religiosos, y de quienes se encontraban en esa época al frente de la educación en México, propiamente hablando de la portada de este libro. Las categorías de análisis mencionadas permiten analizar cada elemento que compone la portada y que representa una obra plástica icónica en el arte contemporáneo en México. Siguiente, por favor. Bueno, aquí entonces también encontramos en estas conclusiones que el término arte que aborda Bourdieu hace referencia a un campo simbólico en la que la posesión de bienes no materiales son vinculados generalmente al prestigio social, y así las acciones se materializan a través de la producción de obras artísticas que son valuadas, prestigiadas de manera real o simbólica. Las imágenes de la obra que analizamos fueron seleccionadas para cohesionar los principios de nación que buscaba México en aquella época y que trataba de interiorizar en cada individuo, con sus propios significados en el trasfondo, las propias representaciones sociales. Y resulta interesante este ejercicio de visibilizar cuáles podrían ser los mensajes implícitos que impulsaron a artistas del siglo XX. Estas representaciones sociales nos permiten entonces reestructurar algunos preceptos artísticos que tenían una función de resignificar la cultura y que adquieren tintes nacionalistas a partir de ciertos elementos con funciones específicas, aun cuando el autor de la obra, que es Siqueiros, ilustra el primer libro de texto gratuito, no necesariamente coincide con los principios que buscaban ilustrar dicho recurso didáctico. El tamaño, la proporción, el color y otros rasgos literarios dan sentido a los mensajes que se dan a conocer tras el análisis, y remontan en primera instancia la creación de una nación cohesionada y legitimada que tanto se buscaba en aquella época, y que, bueno, a través de la portada del primer libro de texto gratuito, buscaban de manera simbólica pues crear en las y los mexicanos, en un pueblo multicultural que en aquel entonces iniciaba una fase de modernización, y sobre todo en cuanto al sector educativo, pues era pionero en esta cuestión. Entonces, pues se pensaba que con esta imagen se podían crear muchas cuestiones importantes. Tendríamos que analizar a fondo esto y ver al paso de los años, en este caso 63 años después, si realmente se ha logrado, no se ha logrado, o qué ha pasado con este esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública
por mantener este tipo de portadas en los libros de texto gratuito. Y que, por cierto, este año pues da mucho que hablar a través de la polémica que ya conocemos. Agradezco mucho, siguiente por favor, agradezco mucho su atención y pues cualquier comentario, duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Con esto concluimos las participaciones. Cedo el uso de la voz a la doctora Sandra Flores Guevara. Muchas gracias, gracias a todos, a cada uno por las presentaciones que se han realizado. A mí me gustaría que antes de que cerremos, pudiéramos hacer una recapitulación de estos trabajos tan interesantes que se han presentado el día de hoy, particularmente porque desde diferentes disciplinas que estamos abordando, desde diferentes horizontes de investigación, atraviesa algo súper importante y que es justo el tema de la comunicación en este quehacer que se observa desde diferentes espacios y desde las diferentes formas en las que se conforman. A mí me parece que el trabajo del maestro Mauricio, que está presentando este diagnóstico, esta forma tan particular de observar cuáles son los procesos que se están llevando a cabo dentro de dos instituciones y de cuál es el nivel de satisfacción en relación a la forma en la que se procede, pues es de suma importancia conocerlo porque además podemos identificar cuáles son las ventajas de poder estar en esos espacios, pero sobre todo saber qué es lo que están dando y reflejando en los alumnos y quienes están también siendo parte de este proceso. Por otro lado, lo que nos ha presentado la maestra Marta Vanessa también es algo que evidentemente nos permite tener una reflexión muy amplia sobre un nuevo proceso que tiene que ver mucho con algo que se ha venido identificando con tiempo atrás y que son los procesos migratorios y que evidentemente tiene un impacto fuerte no solamente en nuestro país, sino en lo que justo hoy se está viviendo con este fenómeno alrededor del mundo y particularmente con ese vínculo que siempre hemos tenido con Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, el trabajo del maestro, del doctor Raúl Arenas, que nos presenta un importantísimo tema en relación a cómo hay diferentes significados, diferentes atribuciones de sentido en los libros de texto y en las ilustraciones que ahí se están manejando, pues evidentemente nos abre el panorama y las expectativas para poder seguir indagando. Seguramente que cada uno de los trabajos de investigación que se están realizando, pues evidentemente seguirán abonando al horizonte de la investigación y a los aportes que nosotros hacemos de manera continua en cada una de nuestras áreas y que pues evidentemente también hace que se vayan consolidando las líneas de aplicación y generación de conocimiento de los cuerpos académicos. Por supuesto que esto enriquece el trabajo de las áreas académicas, de los mismos cuerpos, pero también va fortaleciendo el quehacer del trabajo de las ciencias sociales. No sé si tengan alguna pregunta entre nosotros que pudiéramos generar algún intercambio, pues me gustaría saber si hay el espacio, la posibilidad y para dar el cierre a esta mesa de comunicación y educación en la sexta semana de las ciencias sociales. A mí me gustaría también anexar, perdón, que a través de esto que nos han comentado podemos conocer una diversidad de enfoques que puede tener la comunicación analizando en términos de educación, no solamente tanto de egresados o de las infancias o bien de aquellos simbolismos claves de los contenidos que nosotros adquirimos como son los libros de texto, nos permiten tener una diversidad de miradas y también conocer a diferentes autores que se acercan precisamente a estos procesos comunicativos. Adelante, maestra Marta. Gracias, querida maestra Itzel.
Pues solamente comentar que estos espacios de veras que se agradecen porque la comunicación abarca infinidad de contextos, tiempos, momentos, espacios, procesos, y esto da testimonio del trabajo que estamos haciendo de investigación en diferentes ámbitos y que sobre todo a los estudiantes de comunicación les permite abrir su panorama de dónde podrían trabajar, qué podrían hacer en el futuro, dónde y cómo sirve la comunicación, hacia dónde puedo dirigir mis esfuerzos, la investigación, el trabajo intelectual aplica para la comunicación. Bueno, pues aquí hemos dado testimonio de lo que estamos trabajando, diferentes, insisto, vertientes, pero todas confluyen en la comunicación y el análisis teórico científico desde el campo de las ciencias sociales que valida el trabajo, el conocimiento, el esfuerzo, pero además que permite sentar las bases para las siguientes generaciones que, por supuesto, seguirán produciendo conocimiento científico. Entonces, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por la atención y bueno, pues que sigamos adelante contribuyendo en este campo del conocimiento. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por sus comentarios. Adelante, doctor Raúl. Muchas gracias. Me uno a los comentarios de agradecimiento por la creación de este tipo de espacios en donde nuestras y nuestros alumnos tendrán una visión mucho más amplia de lo que la comunicación puede abarcar. También resaltar que los trabajos aquí presentados no están acabados, que tienen mucha tela de donde cortar y que podemos continuar con ellos. Ahora mismo la maestra Marta Vanessa Durán y su servidor estamos trabajando este tema de la ilustración de los libros de texto, pero con el segundo libro que se promueve por parte de la SEP y que tiene una imagen totalmente distinta a la primera, que es la alegoría de la patria, y que en algún momento vamos a presentarlo también para ir viendo cómo evoluciona y que el día de hoy, pues los libros de texto son muy distintos en contenido y también en forma. Entonces, este tipo de espacios permiten ver a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, que la comunicación tiene una amplia gama de espacios en donde podemos intervenir desde la investigación y contribuir así a la comunicación y a las ciencias sociales. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien gusta aportar algo más? Si no es así, doctora Sandra, adelante. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento y bueno, por supuesto que se queda abierta la invitación para la siguiente actividad que nos estará convocando el COMEXO. Como les señalaba en un principio, estaremos trabajando sobre la relatoría, sobre las memorias de cada uno de los trabajos presentados. Y bueno, por supuesto que esto también será parte del trabajo que esté realizando de manera conjunta el cuerpo académico Escenarios de la Comunicación. Muchas gracias a todos, gracias por su participación y por supuesto que también nos estaremos seguramente viendo y esperemos que existan ya también otro tipo de participación de parte de la maestra Itzel para el siguiente año en la 7ª Semana de las Ciencias Sociales que organiza el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. Muchas gracias.